Usted es quizá la periodista mexicana que más ha trabajado el tema de la trata de personas, del abuso infantil, tiene varios libros. ¿Por qué se interesó inicialmente por este tema? Desde muy joven descubrí que ser mujer en México hacía una gran diferencia con respecto a haber nacido hombre y en un contexto de mucho machismo y de violaciones sistemáticas como los derechos humanos muy diferenciados por género, ¿no? Bueno, soy hija de una psicóloga feminista, entonces crecí en un ambiente en el que estaba permitida la discusión, la autonomía. Mi padre siempre nos impulsó, tanto a mis hermanos como a mí, para convertirnos en las personas que queríamos ser, y de pronto había un contraste radical en lo que sucedía en el hogar con lo que sucedía en las calles, ¿no? Por ejemplo, y siempre fui muy crítica de estas diferencias que nos marcaban, desde el sexismo hasta el racismo y todo lo demás. Y cuando empecé a ejercer periodismo a los 23 años, de una manera muy natural, francamente ni siquiera me propuse voy a entrevistar solo a las mujeres, sino hubo, digamos, que un acercamiento natural a entrevistar a las mujeres, acercarme a los niños y las niñas y a contar estas historias que normalmente en aquellos tiempos, hace 27 años en el periodismo, parecían historias menores, ¿no? Y viviendo en el sureste de México, en Quintana Roo, claro, los periódicos no cubrían estos temas, entonces me convertí como en la periodista que tocaba esos temas de mujeres que parecían para la mayoría de los editores inferiores o menores. Lidia, uno de sus primeros libros, el primero que tuvo como un gran impacto, fue sobre el tema de la red de pornografía infantil, que también tuvo consecuencias personales para usted. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que llegó a ese libro y cómo empezó la investigación? Y ese libro se llama Demonios del Edén y justo ahora en 2015 está cumpliendo 10 años de haber salido a la luz pública y estamos haciendo una edición de aniversario porque además siguen sucediendo cosas con algunos de los personajes públicos vinculados a esta red de explotación sexual infantil y de trata de niñas. Bueno, una chica que escapó de esta red de explotadores de niñas fue ante la policía en Cancún a pedir ayuda y la jefa de la policía no solamente evidenció los nombres de algunas de las víctimas frente a la prensa, sino además le ofreció a cambio de dinero a uno de los líderes de la banda, Jan Sucarcuri, darle el material del caso y cerrar el caso a cambio de dinero. En ese momento yo me involucré en la investigación periodística y me metí a fondo en todo. Aparentemente en un inicio era simplemente un señor que era el dueño de un hotel muy elegante en Cancún y que le gustaba tener sexo con ellas. Entonces estaba señalado simplemente como un pedófilo más de todos los que hay en el mundo. Pero en cuanto empecé ya a profundizar en la investigación, descubrí que había toda una dinámica grande que tenía que ver con una red de explotación sexual infantil. Había 200 víctimas por lo menos cuyo nombre y apellido pudimos conseguir y conocer. Entrevisté a muchos de estos niños y niñas, la mayoría amenazados de muerte y sus madres o sus padres en caso de que estuvieran presentes también amenazados por esta banda. Y sobre todo lo importante, además obviamente de darle voz a las víctimas, fue poder explicar con mucha claridad cómo funcionan estas redes. Es decir, había senadores y diputados y gobernadores y empresarios multimillonarios vinculados en la utilización y la explotación sexual de niños y niñas, que ahora se llama trata de personas. En aquel entonces ni siquiera existía esa figura jurídica, y por otro lado el lavado de dinero, es decir, este Sucarcuri lo que hacía era lavar dinero para algunos de estos personajes públicos y al mismo tiempo los invitaba a fiestas donde traía niños y niñas, y logré obtener unas grabaciones telefónicas en las que Kamel Nasif, uno de estos empresarios, le está pidiendo que le traiga una niña de Miami y le pregunta cuánto le va a costar y él le dice que $3,000 y le explica que la quiere virgen y la quiere muy pequeña. Obtuve esta información y publiqué el libro, y unos meses después fui secuestrada por la policía, torturada durante 20 horas, puesta en la cárcel y con la intención de acallarme y de presionarme y tenerme 7 años en la cárcel para que negara el contenido de mi libro. Afortunadamente, después de una larguísima batalla y de la solidaridad impresionante de los colegas periodistas y colegas activistas, pude ganar el juicio eventualmente. Y bueno, y ahora, justamente ahora que se cumplen 10 años, acaban de arrestar al líder de la policía que me torturó y vamos a empezar el juicio otra vez. Quizá el libro que más se conoce de usted fuera de México es el de Esclavas del Poder, un libro por el cual usted
viajó por el mundo revelando como ese mapa de la infamia. Cuéntenos cómo lo hizo, porque creo que incluso usted tuvo que, bajo secreto, meterse en algunos de estos círculos. ¿Cómo fue eso? Decidí empezar a hacer un mapa para poder explicar más claramente a través del trabajo periodístico cómo digamos que todos los pasos que se dan, ¿no? para que una persona logre secuestrar o llevarse a una chica o a un chico o a una persona adulta para convertirla en esclava. Tomé un mapa del mundo y empecé a seguir las rutas que ya varios expertos habían determinado que existen, las transnacionales y las rutas internas en ciertos países, para demostrar cómo funciona la trata de personas. Después un listado de cuáles son las redes criminales principales en el mundo, no solamente los cárteles mexicanos, sino la yakuza japonesa, que opera tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos con mucha fuerza, las mafias, la Drangheta en particular, la mafia italiana, que está muy dedicada no solamente al tráfico de armas y drogas, sino también de personas, las mafias rusas, cuáles son las que estaban especializándose en esto. Y entonces decidí entrevistar primero a varias sobrevivientes en diferentes países que habían sido ayudadas por organizaciones civiles, porque siempre son quienes han sido víctimas, quienes entienden perfectamente la historia. Entonces, por ejemplo, una chica venezolana a la que entrevisté, que fue rescatada en México, le pregunté exactamente cómo la contactaron. Fue una mujer de una agencia de modelos que la vio en la calle, que le dijo que era muy linda y que le iba a convertir en una gran modelo en México. Y después de ahí obtuve la información de la agencia de viajes, que era la que conseguía los pasaportes y los boletos de manera especializada, digamos, porque tiene un vínculo especial de corrupción con los agentes migratorios, en fin. Entonces fui hilando estas historias, y a partir de ese momento entonces me fui a Venezuela y empecé a seguir todos los pasos. Fui a la agencia de viajes, iba a las casas donde estaban las chicas, en los poblados, etcétera, y tomaba los aviones con las mismas rutas con las que llevaron a las víctimas, para poder entender exactamente cómo pasan la aduana y seguir como construyendo la historia, reconstruyendo las historias a partir de mi viaje. Pues sí, le di la vuelta al mundo, ¿no? Todo Asia Central, el Caribe, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y bueno, por supuesto Rusia y Asia Pacífico. Y una de las cosas, digamos que más interesantes que logré comprender fue justamente que las redes de tratantes de personas en el mundo entero están funcionando con una dinámica de mercadotecnia muy importante. Es decir, hay mucha claridad en cómo es un negocio bien estructurado, bien formulado. A veces nos cuesta trabajo entender como sociedad cómo funciona la delincuencia organizada, ¿no? Por eso se llama organizada. Es una delincuencia organizada frente a un Estado bastante desorganizado y frente a un grupo de estados o países muy desorganizados en términos del abordaje, de la justicia y de la investigación. Y sí, en algunos lugares tuve que seguir las enseñanzas de Günter Wallraff, el gran periodista alemán, justamente porque yo le preguntaba a otros colegas periodistas cómo, por ejemplo, del New York Times o del País, de otros países, cómo hiciste cuando te infiltras o cuando te metiste a los burdeles, por ejemplo, en Camboya o en Tailandia para cubrir esto. Y de pronto todos me decían, yo iba como cliente, no pasaba nada. Y entonces, claro, de repente me di cuenta y dije, claro, yo soy mujer, yo la única manera en que podría entrar a un lugar de estos es como prostituta, ¿no? Porque no puedes ir como cliente. Y para documentar la explotación sexual de niñas muy pequeñitas en México, en una zona que se llama La Merced, que es muy peligrosa, con tratantes muy armados y protegidos por la policía corrupta del Distrito Federal, me di cuenta que había un grupo de monjas que iban sistemáticamente a esa zona y que eran las únicas que podían entrar sin ningún problema, sin riesgos reales. Yo en ese momento ya tenía amenazas de muerte y tenía que ser muy cuidadosa, porque una cosa es ser valiente y otra es ser estúpido, ¿no? Entonces, cuando eres buen periodista de investigación, tienes que estar muy consciente de que tienes que cuidarte para poder hacer buen trabajo. Y lo que hice fue disfrazarme de monja. Les pedí que me permitieran estar con ellas y tal, entonces me hice un traje porque todas son muy chaparritas y tuve que hacerme unos hábitos largos que me quedaran bien y pude, gracias a eso, infiltrarme en estos lugares donde había niñas entre 6 y 8 años dentro de los propios burdeles y los hoteles de paso de la Ciudad de México, y sobre todo contabilizar que había más de 200 niñas ahí.
qué edades tenían y en qué contexto estaban dentro de los burdeles, algunas hijas de las propias mujeres que estaban en situación de prostitución y que ya normalizaban que las niñas iban a entrar en esto, ¿no? Y otras que sí habían sido robadas. Y en otros casos, como en República Dominicana o en el propio, en Cancún, por ejemplo, me tuve que disfrazar como prostituta para poder entrar en ciertos bares y documentar que las chicas que estaban ahí tenían 16, 15 años y estaban en un contexto de esclavitud. Lidia, su último libro se titula Sexo y amor en tiempo de crisis. Parece un viraje frente a todo esto que nos estás hablando ahora. ¿Es así? ¿Lo ves así? No, no en absoluto. Este libro más reciente, Sexo y amor en tiempos de crisis, tiene que ver justamente con todos los otros temas que he estado tocando, que se relacionan directamente con las relaciones entre los seres humanos, es decir, la trata de personas, la explotación sexual infantil. Todo esto se da en un contexto crítico, digamos, de las relaciones entre adultos y niñas, entre hombres y mujeres, relaciones en que el vínculo se expresa a través de la violencia, del maltrato, del desprecio a la humanidad del otro o la otra. Y este libro de Sexo y amor en tiempos de crisis es una exploración de otro tipo, es decir, sí va sobre las mismas preguntas, en ese sentido, ¿no? Es cómo ejerces tu sexualidad, cómo has vivido el amor, cómo has construido tu masculinidad, qué significa ser México mujer. Es como el centro, ¿no? De México es el centro de esa investigación, pero entrevisté casi la misma cantidad de hombres y mujeres, y entrevisté hombres y mujeres entre 40 y 70 años de México, y luego contrasté con algunas personas de España, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos y de Guatemala, por ejemplo. Quería saber cómo viven los hombres y las mujeres en otros países, todos los cambios, las transformaciones hormonales, emocionales, cómo construyen su vida sexual, qué pasa con la lealtad, la fidelidad, cómo viven la violencia, por ejemplo, en la pareja, si la han vivido, cómo la han superado, cómo eligen a sus parejas, cómo cambia su vida laboral a partir de los cambios de la edad, ¿no? Y bueno, y descubrí cosas súper interesantes de las cuales yo era absolutamente ajena, como todos los procesos de transformación física que pasa la gente, muchos más de los que yo me imaginé en México, por ejemplo, o en Latinoamérica, que tienen que ver con las operaciones, las intervenciones quirúrgicas y cosméticas. Comparé los datos de Colombia, por ejemplo, que es uno de los países de América Latina donde más intervenciones quirúrgicas y cosméticas se hacen tanto hombres como mujeres, con lo que sucede en México, Estados Unidos, España, y me interesaba mucho descubrir por qué la gente de pronto está tan interesada en cambiarse la apariencia, pero hace muy poco trabajo para poder sanar internamente como sus propias crisis, el impacto que las crisis emocionales tienen en hombres y mujeres en su trabajo. Ya entrevisté a periodistas, a escritoras, a intelectuales, a jardineros, a albañiles, y te das cuenta en los resultados de que la mayoría de la gente está buscando exactamente las mismas cosas y lo hace por diferentes vías. También hay una crítica importante al sistema de salud en México, por ejemplo, lo contrasto con lo que está sucediendo en España. En España, las políticas públicas para reconocer las transformaciones de salud de los hombres, por ejemplo, lo que se llama andropausia, ¿no?, que es el equivalente a la menopausia, es muy importante, está muy reconocido, hay grandes médicos y médicas y clínicas incluso, y en México me tocó entrevistar médicos que niegan la existencia de las transformaciones hormonales en los hombres. Lo más interesante de este libro, además de que fue muy divertido hacerlo, porque ya no hablaba del lado más oscuro de los seres humanos, fueron las entrevistas con los hombres. Sin duda me conmovieron muchísimo la mayoría de los hombres que aceptaron hacer estas entrevistas, porque saben muy poco sobre su salud, incluso hombres muy preparados, incluso médicos que entrevisté, tienen muy poca habilidad, capacidad y herramientas para poder entender cómo viven sus transformaciones fisiológicas, los cambios hormonales. La mayoría de hombres ni siquiera saben que tienen cambios hormonales, creen que el insomnio, el cansancio, el abultamiento de la barriga, todas estas cosas que nos pasan también a las mujeres con los cambios de la edad, creen que esto solo les sucede a ellos. Entonces también esto me llevó a poder preguntarles cómo construyeron su masculinidad, qué significa para ellos ser hombres en este contexto, en este momento histórico, en estos países, y
y qué presiones viven los hombres para ser proveedores, para ser exitosos, para ser atractivos, todas estas cosas que también están sucediendo sobre los propios hombres en todas las profesiones. Lidia, me imagino que ya está embarcada en otro proyecto. ¿Se parece más a este libro que acaba de publicar o a los primeros No, libros se que parece van a más a los anteriores. Estoy en este momento trabajando en un libro infantil que está ilustrando un gran ilustrador mexicano que se llama Helguera, ¿no? Que es uno de los famosos moneros mexicanos, y al mismo tiempo estoy haciendo otros 2 libros un poco más complejos, digamos, de investigaciones de adultos, de los cuales todavía no puedo hablar. Lidia Cacho, muchas gracias. Gracias.